Sí, claro. Bueno, pues ya todos sabemos que en la historia, hasta la fecha, se siguen generando inventos que de alguna manera no les permiten salir, ¿no? Por temas de intereses, eh, ya sean políticos, económicos y de otra índole. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso, de esos inventos que de repente salieron con una muy buena intención, porque la mayoría de ellos han sido como eso, ¿no? Se han puesto a pensar en el bien que pueden hacer, sin embargo, no se pusieron a pensar a las personas que afectarían esos inventos y por lo tanto los detuvieron. Es decir, algunos inventos no salieron a la luz y en otros casos, todavía más dramáticos, llegando a desaparecer el mismo inventor, ya sea porque desapareció o lo desaparecieron. Entonces es lo que estaremos hablando. Ahí hay muchos casos muy interesantes, otros también donde el invento mata a su inventor, que también es otro muy interesante. Ándale, o como el francés que inventó el paracaídas, o que quiso inventar el paracaídas y no le funcionó muy bien, ¿no? Entonces, pues si gustas, igual comienzo con alguno, más que nada está va en ese sentido, pues el tema, ¿no? De hablar de algunos inventos que fueron muy interesantes, que tenían mucho potencial y que por esa cuestión de intereses de terceros fueron detenidos, ¿no? Como por ejemplo, eh, déjame ver si tengo aquí uno más sencillito, porque hay uno que es el silfium, que es una planta que se utilizaba como método anticonceptivo, pero esa planta desapareció por temas de que, digamos que no se cuidó la planta y desapareció por la misma gente, ¿no? Se empezó a consumir demasiado, pero nunca la cuidaron y se extinguió. O sea, fue así como, porque aparte regulaba los ciclos hormonales y todo era muy natural, ¿no? Así como tú dices, es un, Era una forma diferente de alucinar. ándale. Entonces, este, pues tenía múltiples usos, todos muy, interesantes para las personas, en tema sobre todo ese, ¿no? Que era como el anticonceptivo natural. Y pues como que hubo demasiada demanda, pero no hubo ese cuidado con la plantita y pues se desapareció, ¿no? Entonces ya, dicen que por sobre explotación. Entonces ese fue uno no fue un invento, sino fue pues, obviamente una planta que alguien reconoció y la estudió y encontró esas propiedades, pero no la supieron ahora sí que cuidar. Eh, Otro de los inventos que también fue muy interesante fue el de Tesla con su famoso rayo de la muerte, que ya en algún momento hablamos de él, y que, bueno, tenía mucho. Él lo que quería era promover la electricidad gratuita, libre, y, y argumentó que podría ser un elemento armamentista, ¿no? O sea, podría ser un arma. Y con ese argumento de que podría ser un arma, pues logró obtener subsidio. Sin embargo, pues cuando quisieron hacer muchas pruebas, pues había muchos problemas con los pueblos porque se les iba la luz y luego tenían que pagar todo el daño que habían hecho al tema de estructuras. Al final, pues no fue se logró hacer digamos que una prueba eh, como de 402 kilómetros de transmisión de energía, pero pues obviamente al final, como el proyecto era armamentista, pues ya lo detuvieron un poquito porque el socio no veía resultados muy pronto y dijo, no, mejor aquí le paramos y luego se intervino el Pentágono y bueno, al final dijeron que no funcionaba la máquina, aunque sí funcionó y pues obviamente la desmantelaron, esa famosa torre que emitía el rayo de la muerte. Entonces, pues ahí, eso es como de los primeros casos, ¿no? No sé si quieran comentar alguno ustedes para no acapararlos. En un aspecto parecido a la planta que mencionas,
Hay dos elementos naturales, dos animalitos que de repente también están siendo presionados al borde de la extinción. Uno de ellos es un insecto que se le llama cantárida. Bueno, cantárida es una familia completa, pero uno de ellos específicos tiene la propiedad de que cuando se muele y se consume por parte de un varón, provoca una larga duración. No sé si me voy a entender, no sé si sea apropiado decirlo o no, pero por lo mismo de que pues tiene de repente un efecto afrodisíaco, digámoslo así, lo han llevado y lo han presionado y de repente ya es difícil de conseguir. Y en un parecido esquema, y digo, no son inventos, pero de alguna manera tiene que ver con la misma situación, el uso de los colibríes para estas brujerías para el amor. Y entonces de repente provocan que las poblaciones de colibríes desciendan a niveles alarmantes porque según eso los capturan y los venden para atraer a la pareja o lo que sea. Lo que no se ponen a pensar es que los colibríes tienen una función polinizadora. Entonces, a la hora de que baja la población, baja la producción, también afecta pues el medio ambiente en total, ¿no? Es moverle un poquito más a los esquemas ahí de equilibrio y por lo tanto salir afectados todos. Sobre el mismo esquema de lo que estás mencionando de una planta, bueno, dos animales ahí que cumplen con esta función. Sí, de hecho también estaba, digo, en ese tenor de los autos, también hubo otros inventores cuando ya surgió, ya existía la gasolina y todo, que hizo un motor, no sé, no recuerdo el nombre y no lo traigo en la lista, pero me acordaste de que con 2 litros de gasolina te rendía como 200 kilómetros, ¿no? Entonces era un motor bastante optimizado y lo sacaron del mercado. O sea, de hecho, no le permitieron que produjera más que el prototipo y no pudo, por lo mismo, porque afectaba a la industria ya en boga que estaba haciendo con los motores de combustible y que obviamente pues ya tenían un rango y un margen de utilidad bastante bueno y pues que llegaba a minimizar el impacto económico para el consumidor, pero pues obviamente para los proveedores no les era bastante redituable, ¿no? Igual sucedió con el tema de los motores a agua. Hay motores que también con un par de litros de agua también lograbas un rendimiento increíble, que incluso se llegó a generar una empresa que, que, que producía estos motores y que incluso todavía a la fecha existe por ahí en Ciudad de México una persona que hace eso, pero lo hace nada más a nivel personal, ¿no? Así como de hobby, porque pues ya sabe que en cuanto intente este, patentarlo o llevarlo al mercado, pues va, le va a pasar algo, puede desaparecer con todo y lo mismo sucedió con esta persona, porque pues estaba muy bien, no contaminaba, era agua, obviamente lo que pudo haber pasado es que se encareciera el agua, pero al final de cuenta después lo detuvieron y no lo desaparecieron, o sea, no supieron, bueno, no lo desaparecieron, lo encontraron muerto después de 2 semanas y bueno, no supieron si había sido un accidente o algo, pero sí, normalmente las élites se encargan de pacificarlos. Bueno, ya que estamos hablando de cómo de repente grupos controlan o manipulan el mercado, haciendo así como una referencia histórica, pues tenemos que pensar en los chinos. Los chinos inventaron la pólvora, mientras que los chinos manejaban la pólvora como un secreto, así literalmente con pena de muerte para que el que diera a conocer la composición o la forma de fabricación, durante mucho tiempo fue un invento que solamente ellos manejaron, pero que tarde o temprano, por alguna razón, se empezó a comercializar. Misma situación con la seda. El comercio de la seda lo controlaban en su tiempo el Imperio Mongol, que fue el imperio más grande que hemos conocido en la humanidad. Pues es tan sencillo como tener unos miles de gusanos y unas cuantas plantas de mora
y dejar que hagan su trabajo. Pero era un secreto esa seda se convirtió en uno de los elementos de comercio internacional porque iban a dar hasta Europa, a través de las vías terrestres y una que otra marítima. Y era, pues literalmente es quien pueda tener seda, puede conseguir la riqueza que quiera, ¿no? Algo parecido a lo de la pólvora está el famoso fuego griego, del cual todavía se desconoce su composición. O sea, era un secreto también guardado que probablemente se perdió en la historia. Actualmente dicen que podría ser algo parecido a la termita. La termita es algo así como una combinación de metales que tiene la capacidad de arder a muy altas temperaturas, pero ese es el equivalente moderno que dicen, pues nosotros creemos que podría ser este. En realidad, el fuego griego no se conoce su composición ni qué lo provocaba, y en su tiempo era una de las armas más temidas de todos los que eran enemigos de Grecia. Entonces, sí, efectivamente, de repente hay algunos inventos que se convierten en tan codiciados que literalmente manipulan el mercado comercial. En ese Sí. sentido, no sé si Ricardo se congeló. En ese sentido, por ejemplo, en tiempos de Luis Echeverría, a los gringos se les ocurrió aventar plata coloidal, lo que estás mencionando, sobre los nacimientos de los huracanes. Pues ya tenían entendido pues que las diferencias de temperatura y todas estas cosas provocaban huracanes. Y en esa temporada les llegó un huracán y les destrozó bastante una ciudad. Dijeron, vamos a impedir los huracanes porque nos hacen muchos daños. Entonces, cada vez que se empezaba a levantar un huracán, iban y sembraban plata coloidal sobre las nubes, hacían presión sobre las moléculas de agua, que se empezaban a condensar y obviamente provocaban la lluvia, lo cual acababa con la diferencia de temperaturas, ¿no? La situación es que, sin darse cuenta, provocaron una sequía que duró años. O sea, al no permitir un año la formación de huracanes, provocaron lo que acabas de mencionar, que durante varios años hubo una sequía terrible. ¿Por qué? Porque habían movido los controlitos, que bueno, creo que tienen un poquito que ver con lo que estamos viviendo, pero sería ya ponernos conspiranoicos. Ahora sí, perdón, Ricardo, brinqué. No, no te preocupes, está bien. De hecho, lo que iba a comentar es, digo, todavía con el tema de los autos y por ahí también había otro canadiense que él empezó a hacer inventos sobre motores de coches, pero utilizando, además del agua, el aire comprimido e incluso el mismo metano. Entonces él empezó a hacer experimentos, obviamente inmediatamente lo detectaron, pero para su buena o mala suerte, quien lo contactó primeramente fue Saddam Hussein, y Saddam Hussein con ese invento que él tenía, lo que le pidió pues que le diera misiles. Entonces, impulsados por esa tecnología de una combinación de aire con aire comprimido, con agua y metano. Entonces, cuando vieron que eso bien, le ocurrió meterse al tema de las industrias automotrices. Obviamente estaba Chrysler, General Motors y Ford, que dijeron, no, pues nos va a quebrar. Entonces, en 1947, por ahí lo anduvieron buscando y lo desaparecieron. No se sabe si murió, pues bueno, lo asesinaron al final de cuentas, pero no saben si realmente lo asesinaron o desapareció, ¿no? Pero, pero sí tuvo una relación cercana con este Saddam Hussein y muy interesante el invento porque pues, era ya una combinación de tres elementos que de alguna manera sí como que balanceaba, ¿no? No era nada más el hecho de gasolina o agua, sino que podría haber sido algo muy interesante. Y para propulsar un misil, pues quiere decir que sí generaba bastante potencia, pero terminó también desaparecido. Uh-huh. Y eso precisamente que mencionas, perdón que ahora me voy a brincar, para mostrar un ejemplo es con la fusión fría, que es más contemporáneo ese término, porque es más o menos del 2004 y y es muy parecido a la energía nuclear. De hecho tiene digamos que la misma capacidad,
pero es como en positivo, ¿no? Es un tema nuclear, pero inofensivo. Entonces no es agresivo ni nada de eso. Al final de cuentas tiene efectos benéficos para el ser humano. Y la persona que inventó o que descubrió este tipo de energía, pues obviamente lo llevó incluso al MIT, a la Universidad de Massachusetts, y le dijeron que no, que eso no funcionaba. Los científicos que estaban ahí le dijeron que no. Este, casi dijeron que era mentiroso al creador de esto. Y bueno, pues más tarde, una persona de ahí descubrió que la Universidad de Massachusetts se quedó con el invento. Obviamente falsificaron ahí algunas cuestiones y al final de cuentas sacaron esa tecnología, ¿no? Pero lo hicieron ya como si fuera propia de la universidad y pues obviamente al cuate también sufrió lo mismo. De hecho menciona que fue brutalmente asesinado. O sea, dice que se cree que se trató de un policía autorizado por la élite, o nuevamente mencionando la élite. Pero sí fue todo un tema, porque si la fusión normal es una energía muy poderosa, pues ahora la fusión fría, que no representa un riesgo para la humanidad, en el sentido de que pueden crear autos o naves que levitan, y incluso aparatos médicos. Puede haber mucha aplicación de esto. Pues obviamente había muchos intereses de por medio, ¿no? Y pues terminó, ahora sí que una institución tan importante como esta, pues involucrada en uno de estos temas también. Bueno, como veo, terrible, pero al final es un poquito, ¿cómo se dice? Predecible, ¿no? Ya la verdad es que un invento de esos, tú pensarías en esta sociedad capitalista me voy a hacer millonario. Lo que nunca pensarías es que a lo mejor alguien más se va a hacer millonario. El caso de la electricidad, ¿no? Tomás Alva Edison, pues realmente sí ayudó, sí cooperó, pero no fue él el inventor. Sin embargo, se apropiaron de esos inventos. Lo cual de repente te hace pensar, bueno, un invento de tanta importancia como el poder manejar la fusión fría, debió haberse puesto en un correo electrónico hacia todas las universidades del mundo para que se divulgara, se conociera y todos dijeran es mío y para que ahora no fuera de nadie. Y igual probablemente se hubiera quedado ahí atorado, ¿no? Pero bueno, yo estoy pensando en los ejemplos mexicanos, haciéndome otra vez referencia a la historia. Acaban de descubrir el dichoso secreto del concreto romano porque las vías de comunicación en Europa creadas por los romanos siguen vigentes. En cambio, pues tú sales a pasear por la ciudad de Guadalajara y pasas por una calle de concreto y dices, bueno, está en buen estado, se puede manejar mejor, lo que sea, pero ya lo ves cuarteado, ya lo ves resanado, ya lo ves, o sea, y la vida útil del concreto es alrededor de como de 20 años. En cambio, el romano, pues estamos hablando de 1500 años, ¿no? 1300 tal vez. La cuestión en este caso es que descubrieron que parte del proceso de fabricación implicaba el uso de cal viva en vez de cal hidratada. Y a la hora de que lo ponen con cal viva, quedaban atrapadas moléculas de cal en la mezcla, por lo tanto se solidificaba y que cuando cae la lluvia, literalmente parte de esa lluvia podría filtrarse hasta donde estaban algunas de esas partículas de cal viva y literalmente la mezcla se resanaba sola, o sea, se cuidaba sola. Digo, bueno, pues habría que decirles a fabricantes ahora que lo hagan, pero no lo van a hacer porque entonces se acaba el negocio, ¿no? Es la famosa obsolescencia programada. Literalmente me dedico a fabricar algo que se va a acabar dentro de poco tiempo para de esa manera poder seguir vendiendo, porque si fabrico algo que sea para toda la vida, como apareciera por ahí un foco que todavía está funcionando desde el tiempo de Edison, dice, pues sí, pero ¿y cuántos voy a vender, verdad? Entonces, ya yéndome a los ejemplos mexicanos, pues aquí tenemos, por ejemplo, unos concretos que son permeables, o sea, no es que sean eternos, pero permiten el paso del agua a través del concreto y bueno, con eso se realimentan los mantos freáticos, lo cual sería de muchísima utilidad en la ciudad. Concretos que tienen la capacidad de brillar en la oscuridad, o sea, con características propias de, ¿cómo se dice? Bioluminiscencia o luminescencia y que bueno, obviamente para ciertas zonas, en ciertos lugares donde la
iluminación eléctrica no es muy plausible, pues podrían ayudar a mantener más seguridad en los caminos. Del famoso cuero hecho a partir de piel de pescado, ¿sí? En la cual pues funciona y puedes ir a las ferias y a algunos centros comerciales artesanales y comprar chaquetas de piel o prendas de ropa que están hechas de cuero de pescado y que obviamente implica un pescado que es fácil de reproducir, un pescado que se puede cultivar, un pescado y no genera tantos problemas de ahora que están peleándose con el medio ambiente de metano y todos estos gases de invernadero, ¿no? Y luego el famoso cuero de nopal, o sea, ya tiene rato que está inventado el plástico de nopal, el plástico de naranja, ya tienen rato que la patente ahí está, pero bueno, no hay apoyo para estos inventos que podrían ser benéficos. ¿Por qué? Pues porque se acaba el negocio, pues, digo, claro, el negocio de los que ahorita tienen el negocio. Entonces es triste que de alguna manera todas estas cosas pues tiendan a desaparecer. Yo quisiera pensar que no, pero tienden a desaparecer precisamente por eso, porque a alguien le están picando el ojo, le están impidiendo vender o lo pueden sustituir en la industria. Sí. Perdón, no dejo Luego, hablar. luego también te faltó el concreto translúcido, que también ese es más decorativo, pero también es otro invento mexicano. Ahorita que estás mencionando eso, me acordé de la startup de Neutral Lab, la que creamos nosotros. El tema con la predicción de ataques cardíacos. O sea, la detección de ataques cardíacos de manera temprana para evitar pues que una persona muera, pues nos encontramos con algo parecido. Desde que el IMSS no te comparte datos, ni le interesa el tema. El ISSSTE, ¿cómo se llama el otro? ¿El ISSSTE? ¿Sí es el ISSSTE? Ajá. Igual por el mismo que no les importa, cuando es una de las principales causas de muerte en México. Entonces te das cuenta que pues sí hay muchos intereses porque pues eso no se solucione ni se pueda remediar y paran todo, ¿no? Incluso nosotros lo hacíamos, lo estábamos tratando de hacer para que fuera con la mínima cantidad de análisis y lo único que nos faltaba era el tema del azúcar, o sea, el análisis de glucosa, que ya ahorita en la fecha se puede analizar a través del sudor, a través de una lágrima y a través de una ropa que una chica inventó, una tela que funciona obviamente con el sudor, puede analizar la glucosa y entonces sí ya teníamos todo el cuadro para hacer el cálculo y predicción de un ataque cardíaco. Pero en su momento, te estoy hablando del tiempo de pandemia, que fue cuando se detuvo el proyecto, nos habíamos acercado a esas dos instituciones y nos mandaron por un tubo, incluso teniendo a un doctor que nos amparaba con todo el protocolo, a la parte de los urgenciólogos y incluso tocamos ahí puertas con ¿cómo se llaman estos rotarios? Y también, o sea, si hay un tema ahí que está siempre latente, ¿no? En cuestión de la salud y que cuando ven alguna propuesta que es gratuita o que es muy fácil de predecir o detectar, pues dicen, híjole, pues se nos acaba el negocio que implica todo el tema de las personas que son hipertensas, que están manteniendo con pastillas o con no sé qué cosas. O sea, si hay toda una industria que se podría detener a la hora de estar investigando y proponiendo soluciones, ¿no? Entonces sí, digo, a mí en este caso muy cercano, espero no desaparecer y si desaparezco, ahí están los culpables, el ISSSTE y el IMSS. Es, pero sí estuvo muy interesante el ejercicio, pues, de crear algo con tecnología y que de repente las mismas instituciones te digan que no. O sea, fue muy interesante eso y a la vez muy decepcionante. Ándale. Sí, sí, pues, algo parecido. Que incluso, digo, Puedes avanzar en la medida en que puedas detener todas las demandas legales que te vamos a poner. sí, claro. Por eso dice que las personas que tratan de hacer el bien deben de pensar más bien a quién les afecta, más que pensar a quién les ayuda. Porque a quién les afecta son de los que se tiene que cuidar. Y eso pasa, por ejemplo, con las terapias de ozono. Es que en un tiempo resultaron muy
muy populares. No sé si ahorita todavía sean tan populares como antes, sobre todo para las rodillas y ese tipo de situaciones de las vértebras. Pero resulta que el ozono combinado con oxígeno y con algo más sirve como un elemento que te elimina todas como las bacterias del cuerpo, del organismo. Entonces, pues imagínate que de repente te sanitizas, ¿no? Así por dentro, toda la bola de enfermedades que te estás quitando. Y también fue una de las cosas que prohibieron y retiraron, ¿no? De alguna manera a la persona que estaba promoviendo eso. Mira, de la situación del ozono, de repente, digamos que tal vez se escudaron en que no había suficiente investigación, que es muy probable. Hay un montón de bacterias que viven en nuestro organismo que son benéficas. Si te las acabas, te vas a Sí, perjudicar igual que si no la tuvieras, ¿no? Pero es tan sencillo como tomar la iniciativa, estudiarla, perfeccionarla y aplicarla, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, lo frenaron para evitar que se acabe el negocio. Misma situación, hay algunos tipos de cáncer que pueden ser detectados por partículas olfativas. Entonces, hay perros que se pueden entrenar o hay unas tecnologías que se pueden utilizar. Es muchísimo más barato y mucho más eficiente entrenar a los perros para que lo detecten. Sin embargo, no está, ¿dónde está el negocio? El negocio es sí. mejor producir un aparato que haga esas mismas funciones. ¿Y a cuántos de esos aparatos has visto en los hospitales públicos o privados? No mucho. ¿Y dónde podrías tener un montón de perritos ahí que les podrías dar utilidad y una buena vida y una calidad de vida? Pues el problema es que implica que van a gastar, pero más que nada que no van a ganar. Sí, sobre todo. Sí, pues sí. Fíjate, por acá estaba viendo de un médico, filósofo, economista y político bielorruso que se llama Alexander Bogdanov. Él estuvo haciendo algunos experimentos con la sangre, porque él decía que el ser humano tenía la capacidad de rejuvenecer, o por lo menos de mantenerse o regenerarse, a base de transfusiones de sangre. Y Que él le empezó a hacer preguntan a ese los tipo, vampiros. sí, pues de allá. Entonces, incluso convenció a Stalin de crear un instituto de transfusión de sangre. Y él mismo se empezó a hacer, se sometió a este tipo de estudios y de pruebas. Y dice que sí, que incluso le empezó a salir más cabello a los 50. Ajá. No, no sé qué intentas decir, pero bueno, voy a pasarlo por alto. Pues digo, hay muchos casos, todos muy parecidos y relacionados con temas de energía, sobre todo de autos, ¿no? Que ha habido muchas personas que han estado insistiendo en mejorar, en rescatar. Por ejemplo, conozco todavía alguna persona que vive aquí en Ciudad de México y que su bochito lo transformó en un coche de motor de agua y, de hecho salió en una entrevista, pero él sí dijo, yo lo hice para mí, no lo voy a industrializar ni nada, quien quiera pues le hago uno, pero dice, pues así como muy reservado, ¿no? Porque ya sabe los finales que han tenido todos los que han tratado de patentarlo y dice, y cuando quieran, pues yo les digo cómo se hacen, pero pues hasta ahí. Entonces, pues sí, hay que cuidar mucho, digo, hay mucho talento aquí en México, la mayoría de ellos pues es pura fuga de cerebro, se van a otros lados, pero la mayoría que intenta crear cosas e impactar en masas, pues sí se topa con ese tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya existen muchos intereses, ya existen industrias que obviamente no van a permitir que desaparezcan porque pues obviamente se acaba el negocio, pero sí hay que seguir de curiosos haciendo cosas todavía. Sí, claro. Así es. ¿Qué opina Rodrigo? Ya para cerrar. Que está complicado, pero digo, siguiendo la tendencia actual, no, pero las cosas pueden cambiar. ¿Cuándo? No sé, ¿cómo? No sé, pero digo, a ver, ahora sí que la mentalidad en general, y lo veíamos en los programas como los de Tanque de Tiburones, Shark Tanks, es de, a ver, y yo tengo una idea, pero no tengo el dinero para apoyarlo.
pues te compro una parte de tu idea, pero luego te apoyo, pero no te apoyo, y luego te enteras de que ni siquiera los apoyaron bien, ¿no? Es complicado, o sea, esto es muy complicado. Y bueno, el que tenga una buena idea, que la ponga en práctica para sí mismo, y si es tan buena, poco a poco se va a extender. Sí, y de hecho, precisamente ese tipo de programas y de iniciativas, tanto de iniciativa privada o de gobierno, se hizo precisamente para eso, para captar todo ese tipo de ideas creativas y de inventos, porque al final de cuentas muchos no prosperan, aunque son buenos, porque finalmente alguien más los va a explotar, ¿no? Y pues tú simplemente te quedaste, desde que entras les cedes los derechos, entonces está así como que, pues ya sabes a dónde vas y que muy probablemente lo rechacen, pero pues ellos ya saben que va a funcionar en algún área de su empresa, ¿no? Sí, 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 ese es el tema. Actualmente eso es lo que está sucediendo. Entonces, pues ahí es donde terminan todas las iniciativas aprovechadas por otras grandes industrias que las enmascaran con otros nombres y otros creativos. Así Hay un es. meme acerca de ello que dice que ¿qué prefieres que te dé? Dengue, chikungunya o zika, pues ninguna, pero bueno, son parecidas Ándale, las opciones. la que menos daño haga.